chistoso. Pero los el japonés peruano. Y luego también cuando los palitos de comer, haber sabido a la gente dejar clavado en la comida. Y dice que es más para los muertos. Dice, eso es deshonor más, deshonor. Si lo dejas, bien, bien, muy bien. No, poco a poco, poco a poco. Mejor, más espacial. Ay, no puedo creer esto. Jairo, sabías que está postulando más justicia para alcalde, ¿verdad? Y en las encuestas estaba arriba del 50%. Y le ha felicitado Samuel Doria Medina por redes sociales, por, por las encuestas, y le ha dicho que ya es ganador, nomás ya, y lo ha felicitado. Y la gente ha empezado a reírse y a criticar porque el Samuel Doria Medina es mala suerte. Donde va, les va mal. Y ha empezado a hacerse la burla, sacando memes de que de lo que le ha felicitado, ahora le han inhabilitado, ¿no? Ahora ya las autoridades han dicho que Manfred no puede ser alcalde, le han inhabilitado. Y era chistoso. No, era un chico, era eso, o sea, como el mala suerte ha hablado y ahora por hablar ese tipo mala suerte ha ido mal, ¿no? Pero ahorita estoy viendo el periódico, le han inhabilitado ahorita recién, le han inhabilitado. Es hecho realidad. Ese tipo es mala suerte. Donde se mete, les va mal. Donde vaya. Ay, no puedo creer esto. Ay, no. Hasta han hecho un meme así. Han dicho que su estrategia de la oposición ahora es eso. Le han mandado a él para traer mala suerte. Si le han inhabilitado, ¿sí? Ay, no puedo creer. Yo creo que no lo van a dejar elegir, ¿sí? ¿No? Supongo que, no sé, supongo que le van a sacar al arquitecto ese, aunque sea con su casquito siempre, al vikingo. Sí, el del MAS no lo quieren. Tal vez solamente por apoyar al MAS, pero de hecho, le quieren los del MAS, pero como esto es de Cochabamba, es de la ciudad más que nada. En la, ciudad no, no está tan fuerte. Ay, qué fregado. Como dice hermano, no lo escuché bien. Ah, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, hermana. Aquí esperando. Ya.
Ya. Ujú. Ya. Ya. Mm, mm. Interesante. Ujú. Está bien, no, es que ahora me vas a pasar el link con tiempo. Ujú. Hay un debate que yo lo vi, creo que ya varias veces, que es de dos pentecostales unitarios contra James White y Michael Brown. O sea, es como debate dos contra dos, pero sería bueno que le des una mirada. Muy, muy, muy bueno. ¿Cuál fue? Ah, no, eso sí, no me olvidó decir. No, no puedes minimizar, tienes que estar abiertos, aunque sea al fondo de todo, pero siempre abiertos. Sí, eso, ay, sí, no te dije. Si minimizas, no puedes, sí. Otra cosa que hacen algunos, Jairo, tal vez te puede ayudar, es tu computadora tiene una salida externa para monitor, ¿te ubicas? O para otra cosa, o para una segunda pantalla. Si digamos tú lo conectas, tu salida HDMI o VGA, la conectas a otro monitor o a una televisión y entras a tu configuración de tu computadora y lo pones como segunda pantalla, así vas a poder tener cosas abiertas en la segunda pantalla que van a estar transmitiéndose en tu OBS y en tu pantalla principal vas a poder estar más libre. Algo así he visto que hacen.
Creo que sí, creo que sí. Hola, buenas noches. ¿Cómo está ella? Sí. Está bien. El gatito es igual. Buenas noches, hermanos. ¿Qué tal, hermano Jairo? ¿Todo bien? Paz, hermano, bendiciones. Hermano Pastor, Shirley, Nahuel, buenas noches, hermanos. a todos. Vamos a empezar entonces, hermanos, con una oración. Señor, gracias por la oportunidad una vez más de estar en tu presencia y poder leer tu palabra y estudiar y buscar conocer más de ti. Pedimos tu gracia para que podamos hacerlo y tu gracia para que nuestra mente pueda comprender más, un poco más de tu grandeza y que eso también pueda actuar en nuestro corazón, produciendo temor, amor y obediencia. Te pedimos eso en nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces, hermanos, estamos en la última parte de nuestro estudio de del ser de Dios. Estamos terminando de estudiar el ser de Dios. Entonces, hoy nos va a tocar la Trinidad de Dios, pero antes vamos a solamente hacer un recorrido por las preguntas que habían. ¿Cómo podemos dividir y explicar el poder soberano de Dios? Eso estábamos hablando de soberanía de Dios y hemos definido, hemos diferenciado en la voluntad soberana de Dios y el poder soberano de Dios. Cuando hablamos del poder soberano de Dios, lo habíamos dividido y explicado en dos partes para mejor entender. ¿Quién me puede responder esta, no? Este poder soberano de Dios se divide en poder soberano y poder absoluto y poder omnipotente, poder omnipotente y poder ordenado y poder absoluto, o poder ordenado y poder omnipotente. ¿Quién quiere? Bueno, ya está la respuesta aquí. No vale. Poder ordenado y poder absoluto.
¿Está bien? Vamos a recordar que el poder de Dios está dividido entonces en poder ordenado y poder absoluto. ¿Está bien? ¿A qué se refería eso? ¿Se acuerdan? El poder ordenado es Dios, cuando Dios hace aquello que Él decidió hacer. Él hace lo que Él decidió hacer, Él quiere y lo hace. ¿Está bien? Ahora, también decimos que Dios tiene el poder absoluto, que significa que Dios puede hacer incluso las cosas que Él decidió no hacer. La palabra de Dios nos da varios ejemplos en que Dios dice, ¿acaso es difícil para mí hacer tal y tal cosa? Aunque Él no lo hace. Por ejemplo, cuando Cristo dice, ¿no? ¿Acaso Dios no me puede enviar un ejército angelical, etcétera, ¿no? Esos momentos nos muestran que Dios puede hacer otras cosas aunque no las hace. Eso es un poder absoluto. Porque muchos decían que Dios puede hacer todo lo que quiere, pero las cosas que no ocurrieron en la historia es porque Dios no lo pudo hacer o no lo puede hacer. Y eso es mentira. Dios puede hacer las cosas que no lo ha hecho. ¿Está bien? Ahora, con un cuidado, ¿no? Teníamos que tener un cuidado. Que Dios no puede hacer algunas cosas. Él no puede ir en contra de sí mismo. No puede ir en contra de su santidad, de su amor, de su bondad, de su justicia. Porque Él no puede dejar de ser justo para ser omnipotente. Él no dice, voy a ser omnipotente, puedo hacer todo lo que quiera, incluso dejar de ser justo. No, Él no va en contra de sus otros atributos. Entonces, Dios puede hacer todo lo que quiere, poder ordenado. Dios puede hacer cosas que Él no quiere, poder absoluto. Pero hay cosas sí que Dios no hace y no puede hacer. Segunda pregunta. El versículo de Mateo 26:53 destaca cuál característica del poder absoluto de Dios. Entonces, entre esos dos poderes, ¿no? Poder absoluto y poder ordenado. ¿Cuál de esos dos poderes vemos en este versículo? ¿Acaso piensas que no puedo orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? ¿Qué poder es este? ¿Alguien me puede responder? Absoluto. Poder Un poder absoluto. absoluto. Muy bien. Tercera pregunta. El versículo de 2 Timoteo destaca cuál característica del poder absoluto de Dios. Perdón, poder soberano. Aquí está mal escrito. Ahorita corregiremos esto. Muy bien. Poder ordenado. Exacto. Poder ordenado. ¿Por qué? Dice el versículo, si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, Él hace lo que quiere y no va en contra de su ser. Cuarta pregunta es una pregunta abierta, entonces los que quieran responder. Escriba o ahorita diga un ejemplo de poder absoluto de Dios. Algo que no hemos dicho, algo que Él podría hacer, pero decidió no hacerlo. ¿Qué me puede dar un ejemplo? Ese es el poder absoluto de Dios. Algo que Él podría hacer, pero decidió no hacerlo. En el libro de Jonás dice Dios que quiso destruir a una parte, pero no lo hizo. Muy bien, muy bien. Excelente ejemplo. Nínive, ¿se acuerda? Se llamaba Nínive. Dios Nínive. no ha destruido en aquel momento a Nínive, ¿verdad? Aquel día, aquellas personas que vivían ahí, Dios no las destruyó, aunque podría haber hecho, ¿verdad? Eso es el poder absoluto de Dios. Muy bien. Otro ejemplo.
¿Qué tal? Yo les digo, Dios puede salvar a cada persona de la humanidad. Cada una persona de la humanidad. ¿Dios puede? Puede. Puede. Pero decidió no hacerlo. Entonces no es que las personas van al infierno porque Dios no las pudo salvar. ¿Verdad? No es por una falta de poder en Dios. Él puede hacerlo. Pero decidió no hacerlo. Decidió hacerlo por medio de la elección de aquellos que se arrepienten y confían en Cristo Jesús, por medio de la gracia, por medio de la fe. Bueno, con eso hemos hecho una pequeña revisión de lo que fue la clase de poder absoluto de Dios. Hoy día, entonces, hablaremos de la Trinidad de Dios. Bueno, entonces, hoy para terminar el tema del ser de Dios, ¿quién es Dios? Vamos a tratar de avanzar un poco. Vamos a tratar de llegar hasta donde se pueda, ¿ya, hermanos? Es un tema un poco largo. Para empezar, vamos a definir Trinidad en poquísimas palabras, solo para tener una idea, principalmente de esta palabra. Esta palabra es una palabra inventada para definir algo, ¿verdad? Y los que primero la inventaron, la idea que ellos tratan de transmitir con esa simple palabra Trinidad, lo que tratan de decir es tres, pero hay uno. Porque aquí si dividimos en dos palabras sería unidad. Unidad es uno. Unidad es uno. Pero hay tres. Es tres, pero es uno. ¿Ya? Esa es la idea. Hay una unidad. Hay uno. Hay una simplicidad de una solo. Pero hay tres. Eso significa Trinidad. ¿Ok? No estamos hablando que solo hay tres. Cuando decimos Trinidad, además de decir que hay tres, en medio de la palabra también está la palabra uno. ¿Ya? Eso es lo que quiere transmitirnos la palabra Trinidad. Pero en la historia, las personas, los teólogos, los que estudiaban la palabra de Dios, los que iban en contra de la palabra de Dios, todos han intentado definir y explicar la Trinidad de Dios, tratar de mostrar quién es Dios, quién es el Dios Padre, quién es el Dios de Jesucristo, quién es el Espíritu Santo. Entonces tratan de usar palabras, frases para definirlo. Entonces vamos a ver algunas de ellas, ¿ya? Algunas de ellas que surgieron en la historia. Uno de ellos decían, solo hay un solo Dios. La Biblia deja bien claro, hay un solo Dios. Y decían, pero Cristo y el Espíritu Santo no son Dios. ¿Quién es Cristo? Cristo es una criatura hecha por el Padre. Y el Espíritu Santo es una criatura hecha por el Hijo, o Jesucristo. Entonces, aquí empezó bien, ¿no? Un solo Dios, y vemos que la Biblia realmente dice que solo hay un Dios. Pero lo dejan tan fuerte esa frase que acaban negando la deidad de Cristo y la deidad del Espíritu Santo. Y acaban usando las frases que la palabra de Dios, de los versículos que la palabra de Dios hablan de Cristo y del Espíritu Santo, y lo toman como que Cristo está siendo creado por el Padre como una criatura y que el Espíritu está siendo creado por el Hijo como una otra criatura. Y eso vamos a ver que está equivocado. Entonces, esta primera está mal. Otros han dicho, hay un solo Dios. Y Cristo es Dios, pero es un poco menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo también es medio que Dios, pero es menos Dios que Cristo. Entonces hay esa gradita.
Hay esa gradita en que Dios Padre es un Dios verdadero, el completo Dios. Cristo es Dios, pero es un poco menos. Y el Espíritu también es Dios, pero es un poco menos. Y todos ellos están dentro de un solo Dios. Eso también está mal. Vamos a ver que Cristo no es menos Dios que el Padre. Y el Espíritu Santo no es menos Dios que Cristo, ni que el Padre. ¿Está bien? Está mal también. Siguiente. Otros han dicho, ellos son considerados los monarquianismo dinámico, se llama eso. Ellos decían que solo hay un Dios. Cristo es un hombre. Es hombre. No es Dios. Él es solo hombre. Y el Espíritu Santo es una fuerza que viene de Dios. Entonces, no es que el Espíritu Santo sea Dios también. Solo hay un Dios, ellos dicen, ¿no? Solo hay un Dios, el Dios Padre. Cristo es un hombre y el Espíritu Santo que hablamos es el Espíritu de Dios. Es esta fuerza que Dios envía, ese viento fuerte, esa presencia, pero es una fuerza de Dios. No es otro Dios, no es Dios. Y eso está mal. Está mal porque Cristo no es solo hombre y el Espíritu Santo no es solo una fuerza. Vamos a ver por qué. Otra frase, algo muy parecido. Es el monarquianismo también, pero se llama modalista, ¿ya? Ellos dicen que solo hay un Dios. Y ese Dios, Él se manifiesta de tres maneras diferentes. Aquí tenemos que tener mucho cuidado, porque a veces hasta nosotros podemos hablar así. Y podemos escuchar a alguien decir eso y decir, está bien, pero no está bien. Vamos a ver cuál es el problema de esto. Está diciendo que solo hay un Dios. Bien, hasta ahí todo bien. Pero cuando él dice esta frase, se manifiesta de tres maneras diferentes, es como si Dios fuera alguien que un día se viste de azul y sale a la calle. Ah, ese es el azul. Y él conversa con las personas, él va a su trabajo, las personas le conocen como el azul. Él vuelve a casa el siguiente día y él sale con ropa verde. Ah, hola verde, ¿cómo estás? Y él va a su trabajo, etc. La gente le ve y piensa que uno es el azul, otro es el verde, otro es el rojo. Son tres diferentes. Pero solo hay una persona. Eso es lo que ellos dicen. Solo hay uno, pero de vez en cuando se manifiesta como el Padre, creando al mundo, haciendo las cosas. Pero luego, este mismo Dios él se manifiesta como Jesucristo y aparece en la tierra. Y luego, él deja la tierra, él muere, resucita y se manifiesta ahora como el Espíritu Santo. Entonces, no existen los tres al mismo tiempo, sino que cada momento se manifiesta como uno de ellos. Y eso está mal. ¿Ok? Vamos a ver por qué. El último. Dicen lo siguiente. El Padre es Dios. Jesús es Dios. Y el Espíritu es Dios. Muy bien. Estamos muy bien. Hasta aquí todo correcto. Pero después dicen, por lo tanto, hay tres dioses. No, se arruina todo, ¿no? Y no es así lo que dice la palabra de Dios. No existen tres dioses. Solo existe un Dios. Entonces, ¿cómo entender la Trinidad? Vamos a entender de la siguiente forma, hermanos. La Trinidad, vamos a usar lo que dice la palabra de Dios. Hermanos, es difícil comprender la Trinidad. ¿Has visto? Los estudiosos de la palabra de Dios vienen con varias definiciones de lo que es Trinidad. Y están equivocados muchos de ellos, ¿no? ¿Cómo nosotros vamos a cuidar de no equivocarnos? Siendo fieles a la palabra de Dios. No siendo fieles a nuestra mente, no siendo fieles a lo que a nosotros nos parece más entendible. Ustedes han visto, cada uno de esos es fácil de entender. Es mucho más fácil de entender que el Padre es Dios, Jesús es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Entonces hay tres dioses. Es más fácil para nosotros entender eso.
Pero no tenemos que ir a lo más fácil, hermanos. Tenemos que ir a lo que dice la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios nos dice algo que es difícil de entender y que no podemos entender, nosotros tenemos que creerlo y escribir y decir exactamente lo que dice la palabra de Dios, aunque nosotros tengamos dificultad de entender. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios? Vamos a ver 4 cosas. Tal vez no nos dé tiempo de ver las 4, pero vamos a empezar diciendo lo siguiente. La Biblia dice que solo hay un ser divino. Solo hay un solo ser divino. Primer punto. Y eso tenemos que creer. No podemos ir con aquellos que dicen que hay más de un Dios. Solo hay un ser divino. Eso vamos a ver en la palabra de Dios. La segunda cosa que tenemos que creer, que en ese ser divino hay 3 personas. Pero ¿cómo es eso? Si es solo uno, ¿cómo es que son 3? Entonces son 3. No, la Biblia dice que es un solo. Y al mismo tiempo la Biblia dice que en este uno solo hay 3. Esa es la dificultad, esa va a ser una de las mayores dificultades que nosotros vamos a tener. Porque yo hablo de alguien. Ese alguien es una persona, ¿verdad? Conozco a Juan. Juan es un ser. Él es un ser humano. Este ser humano es una persona. Nosotros solo conocemos seres que son una persona. Él es el ser humano, entonces es una persona. Aquí tengo otra persona, tengo otro ser humano. Cada ser es una persona. Pero de repente Dios nos está enseñando que Él es un ser, pero Él es 3 personas. Y esa es la dificultad de que tengamos que entender. Pero lo que nos va a ayudar es primero, en primer lugar, Dios no es igual que nosotros. Dios no es como nosotros. No tenemos que decir, pero yo nunca he visto un ser que son 3 personas. Entonces, significa que está mal, que no es así. No, hermanos, si no conoces es porque eres un ser, una persona finita. Y Dios es infinito, Él es más que nosotros. Tenemos que entender eso primero. Segundo, la palabra de Dios es lo que nos está diciendo eso. Entonces tenemos que creer y basar nuestro entendimiento de Dios en la palabra de Dios. Ahora, si nos alcanza tiempo, vamos a ver también estos 2 de aquí. ¿Qué dice la tercera idea de la Trinidad? Que la Biblia nos enseña que cada una de las 3 personas tiene toda la esencia de Dios. O sea, cuando yo te digo que Dios es un solo Dios, pero son 3 personas, no significa que el Padre tiene un pedazo de Dios, el Hijo tiene el otro pedazo de Dios, el Espíritu Santo tiene el otro pedazo de Dios, y si juntas los 3, vas a tener a Dios. No es así. No es la suma de ellos que da el total. La idea es, Dios Padre tiene toda la esencia de Dios, todo lo que es Dios. Todo el amor de Dios, toda la justicia de Dios, toda la eternidad de Dios, todo de Dios está en el Padre. Y el Espíritu también. El Espíritu Santo tiene todo, la justicia, la fidelidad, la santidad, la bondad. Y Jesús también tiene todo. Cada uno de ellos tiene todo lo que es Dios. Por último, aún así, cada una de las 3 personas tiene alguna diferencia propia. Hay algo que les diferencia uno del otro. Ellos no son lo mismo. Ellos son uno, son 3 personas, cada uno tiene todo, pero aún así podemos ver que el Padre tiene una diferencia que la Biblia nos enseña del Padre. El Hijo tiene una diferencia y el Espíritu Santo tiene una diferencia. ¿Está bien? Veamos qué es lo que podemos ver de cada uno de esos a través de la Biblia. En primer lugar, un solo ser divino, van a tener eso en mente. Segundo lugar, en ese ser divino hay 3 personas. En tercer lugar, que cada una de las 3 personas tiene toda la esencia de Dios. Y por último,
aún así, cada una de las tres personas tiene alguna diferencia propia. Esa va a ser nuestra definición un poco resumida de lo que es la Trinidad de Dios. ¿Por qué decimos estas cosas? Porque la Biblia nos afirma cada una de ellas. Veamos. Un solo ser divino. ¿Dónde dice la Biblia que Dios es un solo ser divino? Vemos en Deuteronomio capítulo 6. Dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Es un versículo muy conocido y muy fácil de entender. Que la Biblia nos está enseñando que Dios, Jehová, es uno. Y aquí, ese versículo no solo está diciendo que es uno, pero una traducción diferente podría ser Jehová es único. Solo hay un Dios. Solo hay un Dios y es Jehová. ¿Ok? También nos dice Santiago, tú crees que Dios es uno. Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Dios es uno y hasta los demonios lo saben eso. Entonces, esta primera parte no es la parte más difícil de entender de la Trinidad de Dios, porque la Biblia deja bien claro eso, deja versículos bien claros que Dios es uno y que solo existe un Dios. Solo existe un Dios y este Dios es uno. Ahora vamos a entrar en la parte más difícil, ¿no? Que en este ser divino hay tres personas. ¿Dónde vemos eso en la palabra de Dios? No vamos a poder ver todos esos versículos que están en negro, hermanos. Así que les voy a dejar este archivo en el Google Classroom para que después puedan ir viendo versículo por versículo y enriqueciendo su conocimiento de la Trinidad de Dios, porque la Biblia nos dice que debemos estar preparados, ¿verdad? Tenemos que saber y podemos enriquecernos. No necesitas memorizar todos ellos, pero por lo menos haber leído y saber de dónde sacar la idea de que en ese un Dios hay tres personas. Bueno, la Biblia nos enseña eso de diferentes maneras. En primer lugar, hay muchos versículos que hablan de Dios en el plural. Por más que Dios es uno, Él habla de sí mismo en el plural. Él habla nosotros. Nosotros haremos, nosotros eso, nosotros aquello. Entonces, eso nos da a entender que ese Dios es algo plural. Hay más de uno ahí adentro. Hay más de uno en Dios. Otra manera que la Biblia nos muestra es lo siguiente. A veces aparece esta expresión, ángel de Jehová, cuando habla de un ángel llamado ángel de Jehová. Y a veces este ángel de Jehová es sinónimo de Jehová. O sea, es como si fuera el mismo Jehová. Pero a veces es una persona diferente. Entonces, si ese ángel de Jehová es Jehová, pero a veces es una persona diferente, entonces tenemos que entender que en Jehová hay más de una persona. Ahora, eso es solo una introducción, a nosotros para decirnos, Dios es uno, pero hay más de una persona ahí. ¿Cuántas hay? Y ahí es como conocemos de a poquito la idea de que leyendo la Biblia desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, vamos entendiendo de a poquito que esas otras dos personas son el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre es bien claro en la palabra de Dios, que Él es Jehová, y vamos a ver más tarde. Pero luego, cuando habla de Jesús, el Hijo de Dios, ¿cómo sabemos que Él es una de las personas ahí adentro? Las personas en Dios. Una manera es lo siguiente. El Antiguo Testamento muestra a Jehová como el Redentor y Salvador. El Antiguo Testamento está hablando de la salvación de Dios, que Dios redime a su pueblo, que Dios salva a su pueblo, y dice, Jehová les va a redimir, Jehová les va a salvar. Jehová es el Redentor, Jehová es el Salvador.
Y entonces los lectores de la Biblia del Antiguo Testamento saben bien claro quién es el redentor de su pueblo, Jehová. ¿Quién es el salvador de su pueblo? Jehová. Él es el redentor. Pero luego llegamos en el Nuevo Testamento y cuando la Biblia habla, ¿quién es el redentor? ¿Quién es el salvador? Cristo, el Hijo de Dios. Y ahí entonces tenemos que entender, el Hijo de Dios es Jehová. El Hijo de Dios es Dios mismo. ¿Ok? Otra manera que vemos cuando habla del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, Jehová habita en el corazón de los que le temen. Los lectores de la palabra de Dios están leyendo ahí el Antiguo Testamento y habla que Jehová habita en el corazón de sus hijos, en el corazón de aquellos que le temen. Entonces está bien claro en su mente que ¿quién habita en los corazones? Jehová. Jehová habita en los corazones. La palabra de Dios nos enseña eso en Salmos, Isaías, Ezequiel, Joel, Zacarías, todo eso. Pero luego llega en el Nuevo Testamento. ¿Y quién habita los corazones? Sabemos, el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién nos está diciendo la palabra de Dios? Que el Espíritu Santo es Jehová. Un rato. El Padre es Jehová, pero luego el Hijo de Dios es Jehová, pero luego el Espíritu Santo de Dios es Jehová. Entonces, uno podría pensar, entonces es que Jehová de vez en cuando aparece como Padre, ¿se acuerdan? De vez en cuando aparece como el Hijo y de vez en cuando aparece como el Espíritu Santo. De ahí surgió esta idea. Pero no es así porque la Biblia dice que son tres personas diferentes y coexisten al mismo tiempo. ¿Ustedes se acuerdan cuando Jesús está siendo bautizado? Dice acá, y Jesús después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos. Y vio Jesús vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma. Entonces el Espíritu de Dios y Jesús son personas diferentes. Pero luego hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aquí están, los tres están al mismo tiempo coexistiendo, incluso se puede verlos y escucharlos al mismo tiempo. Están ahí los tres diferentes que acabamos de decir que los tres son Dios y acabamos de ver que Dios es uno y entonces vamos construyendo nuestra idea de Trinidad. Ya, Dios es uno, pero en ese Dios hay tres personas y no son lo mismo, son tres personas diferentes. El Padre es uno, el Padre no es el Hijo, el Padre es el Padre. El Hijo no es el Padre disfrazado, el Hijo es Jesús, el Hijo es el Hijo. Y el Espíritu Santo no es una fuerza, el Espíritu Santo incluso se descendió como una paloma. Es una persona. También tenemos en Mateo 28, 19, que el mismo Jesucristo nos dice, ¿no? Que prediquemos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Son tres personas diferentes. Ahora, entonces otro podría decir, entonces Dios es dividido en tres. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él es dividido en tres. No, no es dividido en tres. Hemos estudiado hace tiempo que Dios no se divide. Dios es uno, indivisible. No puedes dividir a Dios. ¿Ya? Dios no puede ser dividido. Dios es uno, indivisible. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. No es un poquito para el Padre, un poquito para el Hijo, un poquito para el Espíritu Santo. Cada uno de ellos tiene todo lo que es Dios. Y ahí vemos esta idea. El Padre tiene toda la esencia de Dios. El Hijo tiene toda la esencia de Dios. El Espíritu Santo tiene toda la esencia de Dios. Todo lo que es el ser de Dios está en el Padre.
en el Hijo y en el Espíritu Santo. No es dividido en dos, en tres. Veamos. El Padre tiene toda la esencia de Dios. Te los dejo algunos versículos hablando del Padre, mostrando que es Dios, completamente Dios. Efesios 3:14 nos dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay una cosa muy interesante. ¿Por qué Dios es llamado el Padre? ¿Por qué el Padre es llamado el Padre? No es por ser el Padre de todo el universo, como algunos lo dicen, ¿no? No es porque Él es Padre de todas las cosas que Él ha creado. No es por eso. Tampoco es porque Él es Padre de los creyentes. Sabemos que de una manera especial Él es Padre de aquellos que Él rescató, salvó, adoptó. De una manera especial Él es Padre de ellos. Pero no es por eso que Dios se llama Padre. Dios se llama Padre porque Él es Padre ¿de quién? De Cristo. Cristo es el Hijo, Dios es el Padre. Por eso Él se llama Padre. No es tanto por ser Padre de nosotros, ni por ser Padre de aquellos que Él ha creado. De una manera especial Él es nuestro Padre, más que de los que se pierden. Pero Él se llama Padre porque Él es Padre de Cristo. Tengan eso en mente porque es lo más importante, su paternidad más grande y más, la primera, la más importante es el Padre de Cristo. Bueno, y el Padre, como van a ver en los versículos, Él es eterno. Hemos visto que Dios es eterno y el Padre es eterno. Siempre existió. Hemos visto que Dios es omnipotente, el Padre es omnipotente, el Padre es omnisciente, el Padre, etcétera, etcétera, etcétera. El Padre tiene todo lo que es de Dios. Lo mismo el Hijo. El Hijo tiene todo lo que es de Dios. Hay algunos versículos que dejan bien claro que Cristo es Dios. Por ejemplo, Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo es el Hijo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Interesante, ¿no? Esos versículos son difíciles de entender. ¿Cómo puede ser que Él es Dios y Él está con Dios? Ese es el tipo de versículos que tenemos que creerlo, aunque no entendamos. El Hijo está con Dios y el Hijo es Dios. Vemos otras maneras en que la Biblia muestra que el Hijo tiene todo lo que es de Dios. Cristo se hizo igual a Dios en esos versículos. Él se hace igual a Dios. Él afirma que es Dios y tratan de matarle por eso. Él explícitamente en la palabra de Dios, Él es considerado como Dios. A Cristo se le dan nombres divinos en la palabra de Dios, nombres que solo Dios tiene, solo a Dios se le puede llamar esas cosas y la Biblia lo da a Cristo, al Hijo. Otras maneras es las virtudes divinas. Cristo las tiene. Virtudes como ser eterno. La Biblia dice que el Hijo es eterno. El Hijo es omnipresente. El Hijo es omnisciente. El Hijo es omnipotente. El Hijo es inmutable. Todas estas virtudes divinas. El Hijo hace cosas que solo Dios puede hacer, hacedor de obras divinas. ¿Qué tipo de cosas solo Dios puede hacer? Crear. La providencia de Dios, o sea, cuidar todas las cosas, controlar todas las cosas. El Hijo lo hace. El perdón de pecados, solo Dios puede perdonar pecados y Cristo perdona pecados. Resurgir, hacer el juicio de las personas que Él resucita. Eso es una actitud de Dios. Solo Dios puede llevar a juicio final, pero Cristo lo hace. La disolución y renovación de todas las cosas.
el destruir y renovar todas las cosas. Solo Dios tiene autoridad para hacer eso. Y la Biblia dice que quien hará eso también es Cristo. Y también en la palabra de Dios se le rinde honor divino. Las personas, los ángeles, le adoran como si fuera Dios. ¿Por qué? Porque es Dios. Eso es lo que estamos entendiendo. Entonces, esas son las maneras como la Biblia nos muestra que Cristo tiene todo lo que es Dios. Son algunas maneras como sabemos eso. Y el Espíritu Santo. Bueno, el Espíritu Santo también es Dios. Él tiene todo lo que es Dios. Vemos este versículo de Hechos, cuando Ananías y Zafira le mienten a Pedro, y Pedro les dice lo siguiente: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo. Estás mintiendo al Espíritu Santo. Y sustrajeses del precio de la heredad. Reteniéndola no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste eso en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Pero no has mentido ¿no era que había mentido al Espíritu Santo? Y ahora dice que ha mentido a Dios. Es porque el Espíritu Santo es Dios. Vemos en la misma frase que Pedro dice que estás mintiendo al Espíritu Santo, estás mintiendo a Dios. Porque el Espíritu Santo es Dios. De la misma manera como Jesucristo, la palabra de Dios habla que el Espíritu Santo es Dios de diferentes maneras. Por ejemplo, nombres divinos, de nuevo. El Espíritu Santo recibe nombres que solo se les da a Dios. Virtudes divinas. Solo Dios es omnipresente y el Espíritu Santo es omnipresente. Solo Dios sabe de todas las cosas y el Espíritu Santo sabe de todas las cosas. Solo Dios es omnipotente y el Espíritu Santo es omnipotente. Solo Dios es eterno y el Espíritu Santo es eterno. Entonces, hermanos, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Volvamos. Ya, esas cuatro cosas, todavía no nos va a dar tiempo hoy de avanzar esta última, pero esas tres por lo menos vamos a recordar. La Biblia nos dice claramente que solo hay un ser divino. Pero la Biblia nos dice también que ese ser divino hay tres personas que son Dios. Y no es que Dios está dividido en tres, porque todo lo que es Dios, todo lo que es Dios, ser eterno, ser omnipresente, omnisciente, omnipotente, bondadoso, justo, santo, eso es ser Dios. Y todas estas perfecciones el Padre tiene, el Hijo tiene, el Espíritu Santo tiene. Entonces, cada uno de ellos tiene todo la esencia de Dios. No es como una pizza dividida en tres. Una parte de la pizza es Cristo, una parte de la pizza es el Espíritu Santo, otra parte es el Padre. Si juntas los tres, tienes la pizza entera, que es Dios. No, no es así. Todo el ser de Dios es Cristo, está en Cristo, todo el ser de Dios está en el Espíritu Santo y todo el ser de Dios está en el Hijo. Bueno, vamos a continuar esta clase la siguiente semana, pero hasta aquí. Vamos, si alguien tiene alguna pregunta. ¿Alguien tiene alguna pregunta, hermanos? ¿Hola? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos, pero estás trabado. Estás Me congelado. se ha colgado. Sí. Muy bien. ¿Y ahora? Mejor, ¿no? Sí, ahora sí. Ya. Bueno, hermanos, el que quiera preguntar, si quieren escribir la pregunta, también se puede, como ustedes quieran.
es un poco complejo, ¿no? Difícil, pero la idea es que nos atengamos y nos firmemos en los versículos. Los versículos son la clave para Hermano, que sepamos la definición. Diga, hermano. sí, es más un comentario y en realidad lo has aclarado. Es respecto al punto número 2 que dice, en ese ser divino hay tres personas. Ujú, Y está bien dicho, pero a veces ese verbo de hay nos da la impresión que ahí están, eh, como una ubicación, ajá, pero lo dijiste, hermano, y has aclarado que ahí ese quiere decir ujú. coexisten, que tal vez es una palabra que nos refleja mejor la Trinidad, ¿no? Nada Sí, más. hermano, ese es un excelente comentario. Hermanos, cuidado con mis palabras, porque la palabra hay realmente no es la mejor palabra. Decir que hay tres personas, ¿no? Dios es tres personas, ¿no? Esa sería la mejor palabra tal vez, ¿no? Entonces, incluso las palabras que usamos es difícil de explicar y difícil de definir la Trinidad de Dios. Pero nuestro trabajo no es comprender completamente a Dios, porque va a ser imposible, pero trataremos de ser lo más correctos, incluso como dice el hermano, trataremos de corregir esos verbos para ser lo más exactos, ¿no? Lo ideal tal vez sería decir, eh, en Dios es tres personas, ¿no? En ese ser divino es tres personas. Gracias, hermano. Gracias. ¿Alguien más, hermanos? Pueden preguntar, pueden hacer preguntas como ustedes quieran. Tenemos un tiempito todavía. ¿Nada más? Bueno, entonces, hermanos, si no hay preguntas, vamos a continuar esta última partecita de la clase y ver qué es lo que tienen de diferente entonces, ¿no? ¿Qué es lo que tienen de diferente el Hijo, el Padre y el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que la Biblia nos habla de esa diferencia que hay entre ellos? ¿Ok? La siguiente semana. ¿Está bien? ¿Ninguna pregunta? Hermano, tal vez para la próxima, porque me parece que hay que hacer un poco más de explicación y me gustaría que nos expliques, ¿no? ¿Por qué el Padre es llamado el Padre? Nos explicaste un poco, a mí me quedan dudas, la verdad, pero por la hora creo que tal vez para la próxima o consideras que podemos avanzar en este tema. Ahorita voy a buscar más textos para la siguiente, pero ese texto que hemos visto decía que él es el Padre de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Ah, Cuando Cristo nos manda a orar, por ejemplo, Él nos dice, digan nuestro Padre que está en los cielos. Pero cuando Cristo ora, Él no dice nuestro Padre, Él dice mi Padre. Hay Mm, algo especial y diferente y mejor y más grande entre Cristo y Dios que nosotros y Dios. Entonces, el oficio de padre, la idea de un padre y la idea por la cual Dios es llamado el Padre, más que por ser Padre de nosotros, más que por crear todas las cosas, la idea principal es porque Él es
Él es Padre de Cristo. Cristo es el Hijo, Dios es el Padre. Incluso eso vamos a hablar de eso la siguiente, la diferencia entre ellos. Esa es una de las diferencias, ¿no? El Hijo no es el Padre. Solo hay el Padre, que es Dios Padre. El Hijo no es el Padre. Y el Padre no es el Hijo. Entonces, la Biblia no dice que ellos son iguales en ese sentido. Hay un cierto orden. Hay un cierto orden. Y este orden del cual vamos a hablar, ¿no? Que es, hay un Padre, hay un Hijo, ¿no? Y no se mezclan esas cosas. Eso tenemos que entender. Padre y el Hijo. Y es por esta paternidad con Cristo, más que con la de nosotros. Cristo nos dice que oren al Padre, porque Él actúa como Padre hacia nosotros también. Pero la razón por la cual Él se llama Padre es porque Él es Padre de Cristo, más que de nosotros. Pero podemos ampliar eso la siguiente, hermano. Nada más, hermanos. Ya. Los que puedan revisar estos versículos que estoy dejando, varios versículos, para ver cómo la Biblia habla de la Trinidad de Dios de diferentes maneras. ¿Ok? Bueno, hermanos, entonces aquí quedamos. Un favor, hermano. Diga, Yo hermano. quería pedirle si me lo envía a Classroom. Cambio mi celular Ah, ya. y se perdió el mensaje, por Ya, favor. voy a mandar en el grupo el link de nuevo para que entren, ¿ya? Ya, gracias. Y Bueno, respecto a la enseñanza, sí, es realmente muy complejo ujú, y un poco difícil de entender un poco, pero es la palabra de Dios. mm. Sí, hermana. Es difícil entender, es difícil explicar, es difícil usar las palabras humanas para definir el ser de Dios, que es algo difícil de entender, ¿no? Pero gracias a Dios porque Él nos ha dado su palabra, que por medio de ella podemos comprender un poco. Se puede comprender. Es un poco difícil de aceptar, es un poco difícil de encajar en nuestro raciocinio terrenal, que nos gusta las cosas bien explicaditas, pero se puede entender que Él es diferente de nosotros, Él es ah, un ser ah, mucho más grande en todos los sentidos, ¿no? No solo de tamaño, sino de profundidad, de extensión en el tiempo, en el espacio, en su mismo inteligencia. Todo es más grande y extenso en Dios. Y por eso es difícil a veces entender. ah, y especialmente esa parte de su ser, que Él es en tres personas, ¿no? Bueno, hermanos, muchas gracias por la presencia de ustedes. Eh, Nos vemos la siguiente semana. Chao, chao. Chao, Jairo. Luego, hermanos. Chao, chao. Hasta la próxima clase. Chao. 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 Hasta luego, pastor. Chao, chao, chicos. Chao, pequeñitos. Chao. Hasta luego, hermano Juan Carlos. Chao, hermanos. Hasta luego, Bendiciones. hermanos. Bendiciones para todos. Buenas noches. Buenas noches. Chao, Buenas noches, hermanos. Bendiga Dios. Amén.